Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un saludo cordial, amigo de Editoriales y Columnas de Opinión. Recibe el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Estoy junto a usted para hacerle conocer, como siempre, lo más importante de los editoriales, las columnas de opinión de los diarios de La Paz que son de circulación nacional. Comienzo con Cambio, el diario estatal. Ahí usted ya en su pantalla ya tiene el editorial que titula Desastre ambiental y activistas de escritorio. Bueno, hoy se ocupa de lo que pasa en Alpacoma y dice Cambio, mientras muchos paceños estaban dormidos, el lunes en la noche y la madrugada de ayer, el relleno sanitario de Alpacoma sufrió su tercer deslizamiento, fruto de la ruptura de dos piscinas que vertieron sus líquidos concentrados altamente tóxicos, unos 700 metros cúbicos, según un especialista, en afluentes que llegan hasta la zona de río abajo, donde se producen verduras para la ciudad de La Paz. El relleno es administrado por la empresa Tersa, que se somete a la autorización y fiscalización de la Alcaldía de La Paz. Quizá la jerarquía de esta alianza política, dice, entre Revilla y Carlos Mesa, haya influido para que Mesa y sus candidatos hayan minimizado, ninguneado las consecuencias de la calamidad producida en Alpacoma. El ocurrido la noche del lunes es el tercer deslizamiento, dice Cambio, que sufrió el relleno de Alpacoma. El primero fue en septiembre de 2017 y el segundo en enero de este año. El del 15 de enero, dice, dejó al descubierto 200.000 toneladas de basura en descomposición y 10.000 metros cúbicos de lixiviados derramados en una pendiente. Hasta ayer una gran parte de la basura podrida seguía expuesta, dice. Y destaca que por esta catástrofe la Fiscalía, con base en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que encontró una responsabilidad penal, presentó una imputación formal en contra del alcalde Revilla por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública. Y tiene en partes sobresalientes ahí al centro de este editorial, con caracteres tipográficos destacados, como una especie de resumen, dice, según el ingeniero Omar Millán, la cantidad de líquidos tóxicos derramados por la pendiente la noche del lunes es de 700 metros cúbicos. Y luego, hablando de lo que titula en Desastre ambiental y activistas de escritorio, dice, por ejemplo, en un debate al que asistió Requena en un programa Cabildeo, dice, 2 días después del mega deslizamiento de Alpacoma, en ningún momento condenó dicha catástrofe y más bien recomendó tener precaución al desechar las pilas y el aceite. Esta postura de los activistas de escritorio o de las redes sociales muestra un cálculo político, pues actúan, marchan solo cuando un hecho genera perjuicios al gobierno. Muestra también una actitud en términos del vicepresidente Álvaro García Linera de racismo ambiental, de quienes no se ponen poleras con la leyenda "yo también soy Alpacoma", ni salen en defensa de las comunidades campesinas aymaras o de los barrios habitados por gente de tez morena que es afectada por la contaminación de la basura. No le pierden el paso indudablemente a la oposición los editorialistas de Cambio. ¿Tienen razón o no tienen razón respecto a lo que pasó? Usted tendrá que forjarse su propio criterio si es que no lo tiene todavía, amigo televidente. Vamos ahora con la caricatura de Cambio. Ya tiene ahí en su pantalla que se ve, como siempre, está Carlos Mesa. Dice, un periodista le pregunta, señor Mesa,
¿Por qué calla sobre el cobro? Y él agarrando una cámara que dice PAT y está con un bolsón de bolivianos, 6 millones, dice que es, y está temblando, sudando. ¿Por qué calla sobre el cobro? ¿Cuál cobro? ¿Usted lo conoce? ¿Lo escuchó? Bueno, en fin, ahí está lo que le dicen en esta caricatura. Vamos con página 7, el diario calificado como opositor al gobierno por las autoridades. Su título, hablando de su editorial, cambio o continuidad en los programas. Y destaca, el editorial ocupa todo el espacio, de manera que es muy largo y como siempre le resumo lo más importante. Dice, no es una novedad que los programas de gobierno no se difundan, no se debatan, ni se usen para emitir el voto. Los programas de gobierno suelen quedar como un requisito burocrático, archivados en algún rincón del Tribunal Supremo Electoral y ahora en algún sitio web oficial. Sin embargo, lo ideal sería que las propuestas de país sean el eje de la campaña electoral y que la ciudadanía concurra a votar, consciente del proyecto al que apoyará. Y destaca que, por ejemplo, los programas de Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, los dos opositores mejor posicionados en las encuestas, empiezan justamente declarando la urgente necesidad de hacer una reforma política para restituir la institucionalidad democrática, aspecto que, por supuesto, no es mencionado por el MAS, el partido que ha sido el causante de la vulneración a la Constitución y la desinstitucionalización del Estado. Ahí en caracteres destacados al centro de este editorial dice, se pueden advertir dos visiones de país, la del MAS que busca dar continuidad a lo hecho y el de la oposición que busca un golpe de timón. Y luego dice, y no faltan los que plantean un tren eléctrico aéreo por el TIFNIS, el respeto a la vida desde la concepción, la legalización de la marihuana y otros. Y señala que es de esperar que en esta campaña, además de emociones y guerra sucia, se difundan los programas para que el voto de octubre sea informado y consciente. Vamos con la caricatura de página 7. Bueno, ¿cómo interpreta usted esto? Hay dos personas, un varón y una dama. ¿Dónde estás? Se pregunta, ¿dónde estás? Bueno, y ahí al medio está una niñita, en la sombra aparece una niñita, sí, una niña, pero los principales, los que aparecen, los que están ahí, no tienen, pero en la sombra aparece una niñita. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Bueno, usted tendrá que ver con detenimiento en este diario qué es lo que pasa. Vamos ahora con lo que significa el diario, el decano de la prensa nacional. Perspectiva económica del país es negativa, dice. Cuando se trata de informar o comentar sobre la situación económica del país, el Ministerio de Economía dice que todas son exageraciones porque la economía está en buen pie y las dificultades que se señala no son ciertas. Posición totalmente errada porque para mayor claridad cabe reiterar y ratificar lo que el análisis económico de Humberto Bacaflor del 28 de junio pasado señala clara y terminantemente, puntos que resultan irrefutables porque responden a la realidad que vive el país. Lo comentado en dicha columna, grosso modo, muestra grandes verdades que deberían ser preocupantes y dignas de estudio y solución. Y habla de lo que sucede indudablemente, refiriéndose a esa columna, las perspectivas de la economía nacional son negativas, sobre todo por la corrupción y la falta de seguridades para el sector privado. El mismo análisis de Bacaflor dice, empresarios mineros revelan que en este momento hay 100.000 toneladas de minerales de zinc almacenadas porque no se las puede exportar debido al derrumbe del precio, o sea, se derrumbó el precio del zinc. El presidente Morales había concurrido al anuncio de un incremento
en la producción de gas en el campo de Incahuasi, de 8 a 11 millones metros cúbicos día hace 2 semanas, pero ahora se admite que volvió a caer. La producción total de gas está en 45 millones de metros cúbicos día, según el gobierno, pero se debe enviar 20 millones a Argentina, 12 millones al Brasil y 14 millones al mercado interno. Pero al mismo tiempo el presidente anuncia en Perú la intención de exportar gas natural licuado desde el puerto de Hilo hasta China e India. Y de ahí que todos estos aspectos son criticados, estos hierros, digamos, gubernamentales son criticados en este editorial por El Diario, que dice finalmente: vivir de ilusiones en cualquier tiempo no es aconsejable ni bueno, al contrario es contraproducente, porque cuando lo dicho llegue al pueblo y sienta sus efectos, podrían surgir graves dificultades, difíciles de soslayar y menos de corregir o tener la pretensión de disimular. ¿Qué le parece? Así está, la perspectiva económica del país es negativa, dice, negativa. ¿Usted qué dice? En fin, ¿cómo lo está viendo? Hay preocupación, no deja de haberla, ¿no? Vamos con el editorial, más bien la caricatura de El Diario, El Decano de la Prensa Nacional. Bueno, ¿qué se ve ahí? Ahí está persiguiéndole Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, al presidente Evo Morales, que se tapa los oídos y está con un megáfono que dice debate, debate, le está reclamando debate, pero rehuye, escapa el presidente Evo Morales. Y ahí alguien dice debates de rigor. En un país, ya alguien comentó, debiera haber debates entre los candidatos para conocer, pero indudablemente desde hace mucho, dice la gente, que no se debate entre los candidatos. Finalmente vamos con el alteño que tiene esta columna. Concluimos: la UPEA otra vez bajo conflictos internos, y se refiere a lo que sucedió ayer cuando grupos de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto nuevamente protagonizaron conflictos y enfrentamientos internos. Esta vez la chispa que desató el problema fue los presuntos hechos irregulares cometidos por los ejecutivos de la Federación Universitaria Local, a quienes acusan además de no haber hecho respetar la autonomía universitaria. El otro elemento que causó, entre comillas, la explosión del incidente de ayer en Lupea, ¿no?, fue la presunta intromisión de 2 partidos políticos opuestos a quienes supuestamente los dirigentes de la FUL les abrieron la puerta para que hagan campaña política al interior de esta Casa de Estudios Superiores. El próximo 5 de septiembre la UPEA, recuerda, cumplirá 19 años después de su creación del año 2000, promulgada por el presidente Hugo Banzer Suárez. La Universidad de El Alto nació a fuerza de movilizaciones protagonizadas, dice, por las bases de las organizaciones sociales. Después les tocó a los estudiantes luchar por su autonomía, que les concedió el presidente Carlos Mesa con la modificación de la ley de creación. Bueno, ahí tiene una especie de historia de lo que, a propósito del conflicto de ayer en Lupea, donde ardieron algunos enseres de esta universidad, fueron detenidos algunos estudiantes, porque si no, la cosa se iba a desbordar. Vamos con la caricatura. Ahí está el personaje de esta caricatura, Bernoy, le dice: cuando se reúnen los cancilleres por algún tema específico, terminan emitiendo sendas declaraciones. Y el señor que está hablando con él le dice: yo particularmente no creo en las declaraciones, las considero ineficaces, prefiero las acciones, dice. ¿Qué le parece? ¿Será así? Pues bien, amigo televidente, de esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión de esta jornada. Nos reencontraremos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita